Muchas gracias a todas por venir. Este acto lo estamos organizando desde la Comisión Feminista de la Asociación Chetas de la Sierra. Somos un colectivo que llevamos bastantes años trabajando aquí en el pueblo y principalmente lo que hacemos son charlas y conferencias y distintas como acciones reivindicativas y como dar a conocer un poco la historia de las mujeres, todo el trabajo que las mujeres hemos hecho. También hacemos algunas actividades lúdicas, vamos a hacer una fiesta en junio y bueno, pues lo que intentamos también pues es tanto conocer nuestra historia como conocer ahora mismo pues nuestras vivencias, intentar compartir espacios entre mujeres. Entonces bueno, invitaros, pues agradeceros muchísimo que hayáis venido hoy, invitaros el 21 de mayo que tenemos otra charla dentro de estas mismas jornadas. Y bueno, esperamos que volvamos a vernos las caras todas juntas aquí. Y bueno, pues nada, os voy a dejar con Melus, que también es compañera del colectivo, que va a presentar a la ponente, y con la ponente. Muchas gracias a todas. Gracias. Muy buenas tardes. Reanudamos lo que la pandemia interrumpió, que fue que empezamos una conferencia y ya no pudimos dar más, porque ya nos encerraron en casa. Entonces, estas charlas, tanto la de hoy como la del próximo día de María José López Grande, son la continuidad de aquello que no se pudo hacer por todas las razones que no hace falta justificar. Queremos agradecer a Francesca Romanoli que esté aquí hoy entre nosotros y bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación que no va a ser muy larga, lo digo pequeña por eso, porque serán solamente unas pinceladas sobre su currículum, pero me parece importante que la situéis en sus coordenadas vitales y sobre todo investigadoras, ¿no? Que me parece que es de lo que vamos a disfrutar hoy. Ella ha ejercido docencia oficial en Florencia, en la Universidad de Florencia, después también en París, después hasta el año 17 que recaló en la Universidad Autónoma, para suerte de los que estábamos en el departamento de la universidad, y su formación es una formación que ha recorrido, yo diría, como una extensa geografía, por decirlo de una manera rápida, y eso le ha proporcionado una amplia formación. Para que os hagáis una idea, ella es especialista en el estudio de cazadores y recolectores, bueno, es historiadora pura, de esos momentos tan antiguos. Ella estuvo formándose en la Universidad de París-Nanterre, en el CNRS, en el Reino Unido, en la University College of London, en los Países Bajos, etc. Y en España también ha trabajado con la gente de paleoecología humana y con los grupos catalanes que se dedican especialmente a estas cuestiones. Pero también esa amplia geografía a la que antes me refería, también la ha hecho ir y a estudiar muchos materiales en Israel, en Croacia, en el Cuerno de África, en Eritrea y en Etiopía. Por tanto, es una persona con una vastísima experiencia en la materia que a ella le compete. Y su actividad actual sigue manteniéndose en este estudio de los cazadores y recolectores del Pleistoceno medio y superior en las regiones mediterráneas de Europa y Asia. Creo que con esto se resume un poco lo que ahora mismo está haciendo Francesca. Y creo que es interesante que dentro de las líneas de investigación ella tiene ahora mismo un proyecto, aparte que se ha dedicado especialmente, bueno, yo por lo menos me parece, lo valoro mucho, ella es prehomínida, ¿no? Es neandertala, por decir, es prehominia. Que a mí me parece que nosotros en nuestra propia universidad se ha enriquecido mucho con su presencia porque era un área que no se tocaba en la autónoma. Y digo que ella se ha dedicado muchísimo a todo el estudio de todas las dinámicas sociales de todo este mundo tan desconocido, ¿no? Ha publicado, aparte de un libro, más de 50 artículos y ha participado, yo más que nada destacaría sobre todo su participación, sus becas de Marie Curie, sobre todo los estudios que tiene últimamente o que está dedicando últimamente a estudios de género, de arqueología de género y narrativa de museos. Esto me parece que es de las últimas cosas que ella está investigando y que la sitúa muy bien en el marco de lo que hoy nos va a ofrecer a nosotros, ¿no? Finalmente, resumiendo mucho lo que os decía, ha sido una visión muy rápida de su currículum. Yo creo que hoy día, esto ya lo hago como una reflexión como arqueóloga,
Nos enfrentamos a humanidades que desaparecieron por completo, por tanto el mérito es muy grande por parte de los que no dejaron nada escrito y que son unos testimonios que no siempre son todo lo elocuentes que a nosotros, tanto en el mundo de la arqueología como de la historia antigua, nos gustaría, ¿no? Pero yo creo que hay nuevas tecnologías, yo creo que hay nuevos modos de registro disponibles que hacen que nuestra ciencia nos permita acercarnos de alguna manera a crear lo que yo llamaría un nuevo relato que incluya a la mujer y a su actividad en la prehistoria. Yo creo que este es un poco el camino por el que discurre lo que nos van a explicar tanto hoy como el próximo día, como casi siempre, todas las personas que traemos aquí. Os decía yo el año antes de la pandemia, que habíamos concebido estas conferencias como un diálogo con nuestro pasado, porque queríamos observar el trato que se le había dado a la mujer en el pasado, que está plagado, creo yo, de falsedades, de olvidos, y muchos de esas falsedades, de esos olvidos todavía persisten en el presente. Por tanto, creo que la dimensión educativa de estas charlas son probatoria de la necesidad que tenemos de reflexionar desde la historia sobre cómo fue nuestro pasado y cómo se nos presenta en el momento presente. Y por mi parte, nada más darle las gracias de nuevo a Francesca, como colega y como amiga de la Autónoma, y estamos en sus manos. Bueno, primero, muchas gracias, bienvenidos a esta charla, espero sobre todo no hacerla demasiado pesada, así que cualquier cosa me hacéis señales y la reconducimos. Y muchas gracias por la invitación, por muchas razones. Yo siempre digo que me encanta estudiar las poblaciones nómadas del Paleolítico, porque yo también soy una nómada. Y en este nomadismo, además, soy una más en la sierra, vivo aquí en la Sierra de Colmenar, así que es particularmente un placer estar aquí hoy. No solo por el tema, no solo por hablar de cuestiones feministas, que ya lo hablaremos a lo largo de la charla, creo van más allá de visibilizar a la mujer. Hay muchas categorías que no se ven en los libros de historia, no se ven en los manuales de arqueología y no se ven cuando vamos a ver un museo de arqueología. Pero toda esta gente, todas estas categorías sociales estaban en el pasado, tanto cuanto están hoy en día, y esa historia es también su historia. Entonces es nuestra responsabilidad darle visibilidad. Así que en ese sentido estoy extremadamente agradecida por la invitación y muy feliz de estar aquí con vosotros hoy. El título era Nuestras madres ancestrales, las mujeres en la prehistoria antigua. Lo he modificado un poco, será la prehistoria muy antigua, por varias razones. Primero, como ya se ha dicho, es mi zona de confort. La arqueología del Paleolítico es la arqueología a la que yo me he dedicado desde mi tesis de doctorado, entonces ahí donde controlo mucho más el tema que en otros contextos. Pero también creo que en el fondo la perspectiva feminista lo que quiere hacer es hacer una sociedad más igualitaria a través de una perspectiva inclusiva. Y realmente se suele saber muy poco de esa fase más antigua de la historia de la humanidad, así que me parecía importante, ya que estamos hablando de sesgos y de visibilizar, centrarme en un periodo que se suele conocer menos. A partir ya del Neolítico, desde que empezamos a ser comunidades productoras, ganaderos y agricultores, ya se sabe un poco más, también a través de actividades de divulgación científica. Pero nuestra fase cazadora-recolectora, nuestra fase nómada, nuestra fase paleolítica, se suele conocer menos. Y creo que si hablamos de sesgos, el primer problema está en el propio nombre, prehistoria. Antes de la historia nos da la sensación que es algo, bueno, que vale menos, que es más simple, que es menos relacionado con nuestro presente. Entonces, el reto que yo he puesto un poco a mí misma en preparar esta charla era también no solo dar visibilidad con los poco que tenemos a nivel de datos sobre las mujeres y otras categorías, sino también de alguna manera intentar romper alguna de estas barreras que hacen que conozcamos un poco menos el Paleolítico.
Las mujeres somos el 50% de la humanidad. Es lógico pensar que existían mujeres en la prehistoria desde el principio de la historia, incluyendo en esto el principio de la historia de la humanidad. Entonces, sí, por cierto, se trata de hacer visible a las mujeres, al papel que han tenido en las actividades de sobrevivencia de los grupos en el pasado, pero si nos fijamos, como decía, hablando de inclusividad, hay otros grupos que se suelen ver poco. Hablamos muy poco de la arqueología de la infancia, de los niños, hablamos muy poco de las personas mayores. Si vamos en un museo, la representación típica de estos individuos que poblan la prehistoria más antigua, suelen ser hombres además que acaban de salir del gimnasio, entonces está muy bien, pero que solo eran una pequeña porción de la que había tenido que ser la realidad social de aquel tiempo, tanto cuanto es la realidad social hoy en día. Y es responsabilidad de los arqueólogos hacer que cuando vamos en un museo o cuando leemos un relato sobre nuestro pasado, realmente cuentemos la historia de todos. Ahora, hay que decir que algunas de estas categorías son más difíciles de ver en el registro arqueológico. Y por eso es verdad que tenemos un poco menos de datos, pero también creo que es nuestra responsabilidad buscar la manera de hacerlos más visibles. No se encuentra lo que no estamos buscando. Entonces depende mucho también de nuestra mirada así al pasado y al registro arqueológico que estos grupos han dejado, poder intentar verlos y contar sus historias. Y esto, por supuesto, siempre a partir del dato científico, del dato arqueológico, que empieza de la recolecta del dato en el propio trabajo de campo. En particular, además, en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, donde, como ha dicho la profesora Fernández Ochoa, trabajo, tenemos en ese momento activo un proyecto nacional, de plan nacional, financiado por el Ministerio, en el que expresamente vamos a ver, dentro de varios museos de arqueología a nivel peninsular, los sesgos que hay en contar este pasado, en hacerlo mucho más inclusivo y cómo podemos hacer propuesta factible, realizable, también económicamente sin que esto suponga un compromiso demasiado grande por los museos, para que a lo largo de todo el relato arqueológico, desde la prehistoria más antigua hasta periodos históricos, podamos hacer visibles estas comunidades. Y la idea con la que he ido preparando esta charla es un poco hacer como un álbum de familia. Vamos a ver nuestras madres ancestrales, veremos también algún individuos infantiles, hay algún hombre también que aparecerá en el relato, y si queremos contar la historia de nuestra familia entendida como humanidad, lo primero, y si tenemos además que intentar evitar sesgos o solucionar los problemas que vienen con los sesgos que tenemos, la primera cosa que tenemos que borrar es esa imagen sobre la evolución humana que tenemos en todos los museos. Hay un mono detrás de otro mono y poco a poco llegamos a nosotros mismos. Eso nos da la sensación de que es un proceso continuo, nos da además la sensación que es un proceso lineal que va de menos a más. Y eso es absolutamente incorrecto. Los datos arqueológicos nos dicen que desde el origen de la historia de la humanidad tenemos una asociación de comportamientos simples y complejos y que al fin y al cabo no es tan fácil saber qué nos hace humanos. Porque la prehistoria tiene un sesgo extra añadido, estamos estudiando nosotros mismos cuando éramos diferentes. Y nosotros cuando empezamos a estudiar, empezamos a clasificar y decidimos no por nada de llamarnos Homo sapiens, los hombres sapientes. Claro, estamos al vértigo de esta línea que va de menos a más. Y eso nos genera en nuestra cabeza una serie de prejuicios que a veces limitan nuestra capacidad de abordar los relatos del pasado. Porque lo que estamos realmente buscando es una evolución donde nosotros nos ponemos un poco en la posición máxima de importancia, ¿vale? Entonces, otro reto que me he puesto es un poco haceros ver cómo, a través del estudio arqueológico del pasado, realmente lo que estamos estudiando es qué nos hace humano y que no es tan fácil definir cuál es la originalidad de Homo sapiens y, por tanto, por qué, al fin y al cabo, hoy en día nos hemos quedado solo nosotros.
De hecho, se trata de una historia muy larga, que dura aproximadamente unos 8 millones de años. Hace unos 8 millones de años, cuando se separan la rama evolutiva que lleva a los chimpancés por una parte y que lleva a través de muchísimo de nuestros familiares a nosotros mismos, a Homo sapiens. Hay además alguna especie que se ha añadido en los últimos años. Este árbol en muchos casos es realmente un árbol, como un árbol filogenético de nuestra propia familia, en lo que algunas ramas sabemos que, bueno, que desaparecen, otras ramas no sabemos todavía muy bien cómo se relacionan entre sí. Y a mí me gusta siempre hacer este ejemplo. Imaginamos que la historia de la evolución humana es un año natural, entonces va del 1 de enero al 31 de diciembre. En esa larga historia, Homo sapiens, nosotros aparecemos el 15 de diciembre y pisamos la luna a las 23:40 del 31 de diciembre. Entonces, este relato, este viaje que vamos a hacer hoy en día cubre realmente la gran mayoría de la historia de la humanidad, nuestra propia historia. ¿Conocemos uno de estos ancestros más antiguos? Bueno, sí, conocemos algunos que están por fecha muy cerca de este momento en el que apareció nuestro ancestor común, con la historia de los chimpancés y con la historia de la humanidad. Uno de ellos es Sahelanthropus chadensis. En este caso no podemos sexarlo, tiene algún rasgo que sugiere que pueda ser un individuo masculino y otro que sugiere que pueda ser un individuo femenino, no sabemos muy bien, pero bueno, la historia de nuestro árbol de familia empieza aquí. Y de él o ella no sabemos mucho porque realmente los restos son muy fragmentarios y son poco más que eso que veis en la diapositiva. Haciendo un salto temporal, vamos alrededor de unos 4,5 millones de años aproximadamente y tenemos Ardipithecus ramidus. En este caso es el esqueleto casi completo de una hembra adulta, es una mujer. Como veis, las proporciones corporales son todavía muy diferentes de las nuestras. Son individuos no solo como nivel de estatura más pequeño, sino que también tienen una serie de características anatómicas muy similares a la que tienen los simios antropomorfos. Son animales que son extremadamente capaces y hábiles de moverse encima de los árboles. Lo que es interesante en este caso es que los dientes, los caninos, son muy reducidos, tanto en individuos femeninos como en individuos masculinos. Eso podría sugerir ya una mayor colaboración dentro del grupo entre machos y hembras, cosas por ejemplo que no pasa con los gorilas. Y esa nuestra madre ancestral además es un poco un testimonio de una fase de transición entre un primate muy primitivo y caracteres mucho más modernos. El pie que tiene es un pie todavía primitivo, el pulgar es un pulgar que no es tan paralelo con los otros dedos, sino lateral para hacer la presa de fuerza. Eso le permite moverse muy bien encima de los árboles, pero al mismo tiempo tiene un hueso en el pie que hace que la planta del pie sea mucho más rígida. Y esto podría sugerir que ya ese individuo es capaz de una andatura bípeda y podría ser, vamos a decir así, de alguna manera la tatarabuela de todos nosotros respecto a la adaptación del bipedalismo. Si realmente andar encima de dos piernas cuando no estamos en los árboles, sino en la zona abierta de sabana, ha representado en esta fase una ventaja evolutiva, muy rápidamente el pulgar se va a posicionar paralelamente a los otros dedos para sistematizar la estructura anatómica perfecta para movernos encima de dos piernas. ¿Qué es lo que pasa ya en la fase siguiente con los Australopithecus? Ella es probablemente la más famosa, se llama Lucy. El nombre viene porque cuando la encontraron a principios de los años 70 tenían la canción de Beatles, Lucy in the Sky with Diamond. Hicieron una gran fiesta en los años 70, sabían hacer fiestas muy guay. Y Lucy es un pequeño grande milagro, vamos a decir, porque en los años 70 todavía no se creía que el álbum de familia de la humanidad pudiera volver tan atrás en el tiempo.
Así que fue realmente un descubrimiento excepcional ver que efectivamente tenemos ancestros que remontan a unos 4 millones de años. Lucy es más o menos entre 3 millones y medio y 2 millones y medio, pero toda la familia de los australopitecinos aparecieron alrededor de unos 5 millones de años. Lucy es completamente bípeda, todavía tiene una estructura anatómica diferente de los humanos modernos, pero es perfectamente capaz de una andatura bípeda. Este es el paseo de Merin, el nombre de Mary Leakey, en la Etoli, en Tanzania, en lo que tenemos las formas de 3 individuos de Australopithecus, 2 adultos y un individuo infantil, y como veis del dibujo que os he metido, la presión del pie es exactamente, los puntos de presión es exactamente como el nuestro, a indicar que realmente el epicentro del punto de equilibrio era exactamente como el nuestro. Además, también el hueso del pubis y el enganche del fémur nos dicen que era perfectamente adaptada a moverse encima de 2 piernas. De un punto de vista histórico, esa fase de la evolución humana es muy importante por diferentes razones. No solo porque ya se ha adquirido la postura erguida, sino porque empezamos a ver una serie de cambios en las dietas que serán muy importantes en la fase siguiente. Se trata de animales que ya no tienen una dieta únicamente caracterizada por elementos vegetales, como son las dietas de los simios, sino que empiezan a incluir proteína de origen animal, de manera probablemente no sistemática aún, y además empiezan sistemáticamente a ocupar los espacios abiertos de sabana entre la zona de bosque. Y esto lo sabemos porque parte de su dieta vegetal empieza a incluir una serie de elementos mucho más duros que son típicos de estas zonas abiertas. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque podemos estudiar el análisis de isótopos del isaro dental, entonces podemos reconstruir la que era la dieta principal de estos animales. Y hay un debate abierto encima de la mesa. Cuando empezamos a sistematizar la nomenclatura, decidimos que llamábamos Homo el género que presentaba por primera vez la capacidad de modificar objetos naturales, piedras, para hacer sus herramientas, el origen de la tecnología. Hoy no estamos tan seguros de que haya sido Homo el primer grupo que realmente ha hecho tecnología, sino que tenemos claras evidencias también en el contexto de Australopithecus del uso de lascas de piedra, de herramientas de piedra. Y estas que os he metido en la imagen son los útiles de piedra más antiguos que conocemos hoy en día. Están fichados a 3.300.000 años, se han encontrado en una excavación arqueológica, están en contexto estratigráfico, en una fecha en la que, por lo que sabemos hoy en día, todavía no ha aparecido en África ningún representante del género Homo. Así que la dificultad de decir qué nos hace humanos no tiene solo que ver con Homo sapiens y los homininos más antiguos respecto a él, sino directamente a través ya de esta fase más antigua de nuestro árbol filogenético. Ella es Sela, que significa paz en amárico. Es una niña de Australopithecus, de unos 3 años aproximadamente de edad. La característica que me parece importante destacar en esta fase australopitecina de nuestra historia es que en este caso el pie ya es un pie moderno, el pulgar está paralelo a los otros dedos. Eso significa que cuando el bebé está enganchado a la madre no puede agarrarse con fuerza tanto con las manos como con los pies como hacen los chimpancés, por ejemplo. Eso significa que la madre o el adulto que está teniendo el bebé tiene que sujetarlo, porque si no el bebé se cae. Y esto sujetar el bebé hace que automáticamente la postura del adulto se centre mucho más sobre el propio bebé. Y empieza probablemente en esta fase una relación mucho más estricta entre individuo adulto y bebé, en lo que se habla al pequeño, en lo que hay una interacción mucho más intensa, también de un punto de vista
emocional y de la propia expresividad de la cara. Y esto, de un punto de vista evolutivo, es una fase súper importante porque es lo que estimula después una reacción imitatoria por parte del bebé. Es la fase de nuestros propios cachorros, nuestros propios bebés, tienen los primeros años y sobre todo los primeros meses cuando empiezan a interactuar. La interacción con los adultos es fundamental para que puedan desarrollar también todas sus capacidades cognitivas. Entonces puede ser que ese primer cambio en una cuestión de crianza, sobre todo en una cuestión de estimulación cognitiva entre adultos y bebé, haya ya empezado en esta fase tan antigua, debido a esta, vamos a decir, impedimento del propio bebé de poderse sujetar a la madre sin que la madre se pueda despreocupar de él. Y estamos alrededor de unos 2.800.000 años, 2,5 millones aproximadamente, aparece el género Homo, estamos todavía en África, todavía no hemos salido de África, en gran mayoría en África Oriental, en el Valle de Rift, aunque hay algún spot fuera de aquella zona, no sabemos muy bien si por problema geológico, probablemente dentro del propio continente africano no tenemos visibilidad sistemática de estas fases más antiguas en otras regiones que no sean la zona de Rift. Es verdad que con Homo la tecnología lítica empieza a ser algo extremadamente sistemático, muy repetitivo, de manera que arqueológicamente es visible. Si una cosa pasa una vez o solo a lo largo de un periodo muy breve, arqueológicamente no somos capaces de verla, la probabilidad de encontrarlos es mucho más baja. Cuando al revés la tecnología lítica empieza a ser un comportamiento sistemático, eso permite que arqueológicamente sea visible y podamos además encontrar una serie de recurrencia que nos permite reconstruir todo el proceso de producción. Y aquí hago una pequeña paréntesis un poquito más técnica, pero cuando hablamos de sesgo, uno de los sesgos, y de prehistoria antigua, uno de los sesgos probablemente más grandes son aquellas vetrinas horribles. Y yo estudio lítica desde mi máster, es decir, que estoy enamorada de estas piedras, pero hay que decir la verdad, cuando vamos en un museo arqueológico, aquellas vetrinas repleta de piedras, que nos parecen todas iguales, y que no vemos muy bien qué diferencia tienen de las piedras que están en un campo, no ayudan a entender muy bien qué significa todo esto. Entonces, una muy breve paréntesis un poco más técnica. No sé si sabéis, para producir lascas, para producir, vamos a llamar cuchillos de piedra, es algo aparentemente muy simple, se trata simplemente de conocer un poco de geometría tridimensional. Necesitamos dos superficies, un ángulo entre estas dos superficies, el ángulo perfecto está aproximadamente entre unos 70 y 85 grados, y necesitamos que una de estas dos superficies sea convexa. No necesitamos nada más. Golpeamos, ahí donde tenéis el punto rojo, y sabemos, por una propiedad física de la piedra, un tipo de fractura que se desarrolla, la fractura del cono de Hertz, la fractura concoidal, que vamos a producir una lasca. Golpeamos con otra piedra, con un gesto tangencial, y sacamos una lasca que tiene un filo cortante perfecto para cortar, para raspar, para cualquier tipo de actividad. De hecho, es la tecnología probablemente más longeva que ha tenido la humanidad. Los últimos útiles en piedra se han producido en la segunda mitad de 1800 y servían para los elementos para encender los fósiles, para dar la chispa para los mecanismos. ¿Por qué es importante? Porque todas aquellas piedras que... La primera fue mi madre que me dijo, pero si estas son piedras, todo lo que hemos pagado en la universidad, la matrícula, y al final tenemos repleto los campos de todo esto. ¿Por qué son tan importantes? Porque realmente un útil es el resultado de 4 parámetros. La función, no sé si os habéis fijado nunca en todos los tipos de cuchillo que tenemos en la cocina, además ahora somos todo cocinilla con Masterchef. Entonces sabemos todo muy bien que hay que usar cuchillo diferente para diferentes actividades, aunque después no lo hacemos. Entonces las características morfotécnicas de los útiles ya nos dan una serie de pistas sobre qué tipo de actividad
hubiera sido mejor hacer con aquel tipo de útil. Un modo de funcionamiento. La estructura y las características morfotécnicas de los útiles tienen que ver con cómo los agarramos, cómo los movemos para que el útil funcione. Obviamente un proceso de producción, la misma morfología final del útil se puede obtener a través de procesos de producciones muy diferentes. Y el contexto cultural. Os he metido en este caso un cuchillo típico del 1800 en Italia, seguramente habrá ahí muchísimo también aquí. Ese cuchillo, ¿por qué ejemplo de contexto cultural? Es el resultado de una serie de leyes napoleónicas, como la gente tenía la mala costumbre de dar vuelta con cuchillos en el bolsillo, cuchillos con puntas. Bueno, sabemos que es muy difícil la convivencia dentro de un grupo, a veces tenemos problemas de relaciones interpersonales y en muchos casos estas relaciones acababan directamente con un cuchillo en la barriga de alguna persona. Entonces se hicieron una serie de leyes para prohibir a la gente salir de casa con cuchillo con puntas. Y entonces, bueno, se hicieron cuchillos sin punta que cortaban perfectamente y que servían perfectamente para seguir matándonos el uno con el otro. ¿Quién hace esta tecnología desde que la tecnología empieza? Es muy difícil, para no decir es imposible, simplemente mirando el registro arqueológico, identificar si uno de estos útiles de piedra ha sido producido y usado por un varón o por una mujer. Pero sí que el registro etnográfico aquí nos da una serie de pistas para decir que las mujeres saben tallar. La talla lítica es el término técnico con lo que hablamos de este proceso de producción de la industria lítica. No solo que saben hablar, sino que, por ejemplo, las mujeres conso se desplazan a veces por muchos y muchos y muchos kilómetros, decenas de kilómetros, sobre distancia muy larga, para ir a buscar la materia prima más adecuada, para trabajarla con perfecto control de los gestos técnicos, hacen una serie de herramientas, una serie de raedera, técnicamente se llaman, que usan para trabajar la piel, que es un trabajo femenino que se transmite de generación en generación entre madres y hijas. No solo el conocimiento del trabajo de la piel, sino también todo el conocimiento relacionado con la tecnología lítica. Y lo mismo, por ejemplo, lo vemos en contextos geográficamente diferentes. Estamos en la zona de Rusia, donde estas mujeres igual son las que, dentro de los grupos sociales, son las que se encargan del trabajo de la piel y son las que van a buscar la materia prima, son las que trabajan estas materias primas para producir los útiles necesarios, los arreglan cuando se rompen o se estropean a través del uso, los reparan y transmiten este conocimiento de generación en generación, de madre a hija. Nos resulta arqueológicamente imposible decir si un útil ha sido producido y usado por un hombre o una mujer, pero sí que podemos identificar niños a través del estudio de la industria lítica. Porque, o mejor dicho, podemos identificar diferentes niveles de capacidades técnicas. Entonces podemos hipotizar que los individuos que demuestran mucho menos control, para no decir ningún control, sobre las normas geométricas que están a la base de la producción de las industrias líticas, sean niños. El ejemplo más antiguo que conocemos se fecha alrededor de unos 400.000 años antes de hoy. Es un yacimiento en la Asia fuera de Tel Aviv, en Israel, se llama Kesem Cave. Tiene una secuencia estratigráfica entre 400 y 200.000 años aproximadamente. Esto es el acceso a la cueva. En la zona central hay un punto de fuego, alrededor de unos 400.000 años ya controlamos el fuego, somos capaces de encender un fuego cada vez que lo necesitamos. Y lo que vemos es que en una zona al interior de la cueva, no muy lejos del punto de fuego central, alrededor del que vemos que se desarrollan las actividades sociales del grupo, está tallando gente muy experta, que sabe perfectamente lo que hace, que a veces se equivoca, pero que sabe perfectamente cómo solucionar los errores. En una zona
entre el acceso principal y la parte de los expertos, encontramos una serie de elementos de tecnología lítica que sugieren que hay ahí una interacción entre personas extremadamente expertas. Son las primeras que están tallando. Las flechas negras más oscuras os indican las lascas, bueno, en este caso son láminas, se llaman láminas, elementos estrechos y alargados. Han producido láminas personas que controlan perfectamente las normas geométricas y después pasan de mano el núcleo, lo que queda después de haber producido, a personas que claramente todavía no controlan tan bien tanto la norma geométrica cuanto el propio gesto. Y probablemente lo que estamos viendo aquí es una de las más antiguas, por lo que sabemos hoy en día, por lo que hemos sido capaces de identificar hoy en día, evidencia de la enseñanza y la interacción dentro de un grupo entre quien sabe hacer una cosa y la está transmitiendo a las generaciones más jóvenes. Y en la zona más externa, cerca del acceso principal de la cueva, tenemos una serie de elementos líticos que claramente están golpeados por gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Entonces, podemos imaginar que ahí están los niños que están imitando lo que ven hacer por las personas adultas. Y es interesante destacar que en esta misma zona, en este yacimiento, tenemos ahí una concentración de cantos muy pequeños, todos rojizos, que no presentan ninguna traza de uso sobre la superficie externa. Es decir, aparentemente son objetos que no han sido usados con una funcionalidad específica, que han sido seleccionados tanto por dimensión como color, y parece una hipótesis plausible, teniendo en consideración también la evidencia de niños con la industria lítica que hemos visto antes ahí, que puedan ser elementos o de juego o elementos recolectados por los niños por una cuestión estética o no sabemos muy bien por qué. En esa misma franja cronológica, si nos movemos a Europa y a toda la zona del Asia, hasta Asia Central, hasta Siberia, tenemos una serie de poblaciones que están evolucionando hacia los neandertales, una fase preneandertal, y todavía no hemos hablado de subsistencia, no hemos hablado de caza, que como sabemos además es una actividad absolutamente masculina por definición, ¿vale? Es el cazador. Aquí quiero destacar ya el sesgo implícito que viene en la definición de cazadores-recolectores. Etnográficamente sabemos que tendríamos que decir al revés, tendríamos que decir recolectores-cazadores. La recolecta es el 70% en general, en línea general, dentro de los grupos etnográficos, es el 70% de la actividad que permite adquirir alimentos. La caza es una parte fundamental, pero no es la actividad principal si hablamos de subsistencia. Y aquí ya vemos un poco el problema de cómo cuentamos el relato histórico, cómo lo interpretamos, porque tradicionalmente se suele asociar además la actividad de la recolecta a los individuos femeninos. Si venimos aquí, en la península ibérica, en la localidad de Atapuerca, cerca de la ciudad de Burgos, en el yacimiento de la trinchera de Grandolina, en un nivel fechado aproximadamente hace unos 350.000 años antes de hoy, tenemos la que se ha publicado como la evidencia más antigua actualmente de caza comunal. Dentro de los prejuicios que tenemos, la idea que tenemos es que la caza siempre está hecha no solo por los hombres, sino que un grupo de hombres que va a cazar y que vuelve con las presas. En este caso lo que se ha visto es que estamos mirando un contexto arqueológico en lo que la caza se ha focalizado sobre bisontes, sobre cazar muchísimos bisontes a la vez a través de una interacción de todo el grupo. Además hay que decir una cosa, la caza no es solo matar el animal, sino que también es procesar la carcasa del animal, dependiendo de la estación. Si estamos en una estación en la que empieza a hacer calor, es rápidamente trabajar la piel antes de que vengan las muescas y agujereen la parte de grasa que queda detrás de la piel. Es también producir las herramientas líticas que nos sirven para cazar, arreglar, reparar o sustituir las herramientas que se van rompiendo. Es ir
en contra del animal, pero al mismo tiempo también trabajando conjuntamente, empujar al animal hacia una zona donde se nos hace mucho más fácil después poderle matar. Entonces, la caza son muchas actividades. Y etnográficamente sabemos que no solo la caza comunal existe, sino que es una parte fundamental de la organización también social de las comunidades. En África Central, por ejemplo, los cazadores-recolectores, los Shaka, son un grupo que alternan en la estación húmeda. Los hombres van a cazar grandes mamíferos, se quedan fuera del campamento unas semanas, a veces más tiempo, y después se regresan con las grandes presas, pero en la estación seca la caza es comunal. Se caza conjuntamente y se juntan diferentes bandas, diferentes grupos, porque además es el momento en el que hay interacción entre los grupos, hay actividades ceremoniales y rituales colectivas, y no solo el papel de la mujer en la caza puede ser menos visible de lo que pensamos, pero igualmente muy interesante. Por ejemplo, en contexto en Rusia, los grupos dolganos que os he presentado antes, hablando de la industria lítica, las mujeres son responsables de realizar y cocer en la vestimenta de los hombres todos los elementos que dan buena suerte cuando ellos van fuera a cazar, además viviendo en un contexto climático particularmente rígido y peligroso. Y esta, aunque a nosotros a lo mejor no nos parece una actividad directa en la caza, porque no es ir a matar al animal, pero para ello es una actividad absolutamente importante y es una responsabilidad extremadamente grande por parte del grupo de mujeres del propio grupo. ¿Qué sabemos de esta fase? Bueno, es una fase pre-neandertal. Los neandertales aparecen aproximadamente, genéticamente hablando, un poco después de esos 400.000 años. Son individuos que son mucho más robustos todavía que nosotros. Las costillas no son cilíndricas como la nuestra, son todavía más trapecioidales. Yo siempre digo que probablemente me he enamorado de ellos porque son un poco este ideal como un jugador de rugby, ¿eh? No sé si miráis el rugby. ¿Qué sabemos de ello? Sabemos que controlan el fuego, controlan perfectamente el fuego. El fuego, desde que se empieza a controlar, empieza a ser un elemento fundamental en la organización del espacio de vida. Alrededor del fuego, no solo gracias a la luz y al calor, nos sentamos, procesamos la carcasa de los animales cazados, compartimos comida, arreglamos nuestras herramientas o producimos de nueva, sino que también transmitimos conocimiento, como hemos visto antes en Kesen, nos contamos historias, nos hacemos comunidad, nos hacemos grupo. Empieza seguramente una serie de relaciones sociales mucho más estrechas entre estos individuos. Os he metido aquí alguna imagen de una excavación, de un proyecto de investigación en el que participo en el noreste de la península ibérica, el Abric Romaní. Como podéis ver, lo que podemos encontrar realmente son los restos de estas actividades, las diferentes actividades que realizaban estas comunidades. Aquí abajo tenéis, por ejemplo, un hueso que ha sido fracturado para acceder a la médula, que es una parte fundamental a nivel calórico de la dieta de estos individuos, o restos, por ejemplo, de talla lítica. Y este yacimiento es un poco una referencia por lo que es la pirotecnología, la capacidad de estos grupos de controlar el fuego, de usar el fuego. Tenemos muchísimos diferentes tipos de áreas de combustiones dentro del propio yacimiento. Algunas son puntos de luces, como para hacer lucernas, ¿eh? En la zona central del yacimiento, del campamento, solemos tener los puntos de fuego más grandes, que son la zona de actividad social, donde se hacen actividad entre las diferentes unidades familiares que componen el grupo. Esta es una foto de conjunto de un nivel arqueológico. Todas esas manchas negras son puntos de fuego y en algún nivel, por ejemplo en el nivel N, ha sido posible identificar la zona dormitorio. Una zona en la que los puntos de fuego sistemáticamente tienen más o menos el mismo diámetro, están alejados entre sí 1,5 metros y 1,5 metros entre el punto de fuego y la pared, que es, etnográficamente sabemos, la dimensión más o menos estándar de la zona donde duermen los cazadores-recolectores que viven en campamentos.
Ella es una niña que se encontró en el yacimiento de la Quina, en Francia, que murió cuando tenía aproximadamente 7 o 8 años. Los niños estaban ahí, son parte del grupo, obviamente, aunque hay muy pocos estudios sistemáticos sobre la arqueología de la infancia en estos periodos. Pero está claro que los niños, el juego, la interacción infancia-adultos tiene que haber sido algo fundamental para transmitir todo este conocimiento que permite que arqueológicamente los procesos de producción, las técnicas de caza, etcétera, etcétera, sean visibles y estudiables. Además sabemos que estos individuos tienen una serie de comportamientos relacionados con inquietudes, vamos a decir, estéticas o simbólicas. Por ejemplo, usan plumas, no sabemos cómo, claramente porque no tenemos fotos de ellos o dibujos de ellos, pero sí que sabemos a través del estudio de la marca de corte en los restos de hueso de las aves que sistemáticamente van buscando las plumas, y también en esa reconstrucción no se ve muy bien, pero están en el brazalete del niño y están también en el cuello de la mujer, y como pendiente sabemos que van sacando las garras de los rapaces. Tenemos evidencia de esto en muchos yacimientos en la franja central europea y también aquí en la península ibérica, en el yacimiento de Cova Foradada, que ha dado el resto más al sur que conozcamos, en una fase final del Paleolítico Medio. Lo que es interesante es que viendo un objeto como eso se puede pensar, bueno, tienen una punta natural, son perfectos para perforar, pero ninguno de estos objetos presenta traza de haber sido usado para perforar en la zona de la punta de la garra. Ninguno. Y además, en Krapina, en Croacia, en uno de estos objetos lo que hemos encontrado son, bueno, lo que han encontrado, lo que lo han estudiado, son restos de fibras, como si efectivamente hubieran sido elementos usados como pendiente o para decoración. En esa reconstrucción no hay nada que sea inventado. Sabemos que los neandertales han desarrollado genéticamente una adaptación a vivir en las latitudes norte, por eso presentan también la piel clara, que es parte de la adaptación de vivir en un contexto todavía glaciar en el norte. Sabemos que tienen lanzas, o por lo menos que saben hacer lanzas de madera, porque tenemos alguna de ellas, y sabemos que usan el color. Esos son algunas fotos de un yacimiento en el norte de Alemania, Schöringen. Tienen una fecha alrededor de unos 350.000 años, 400.000 años aproximadamente. Ahí hemos encontrado 9 diferentes lanzas. Todas tienen un largo aproximado de unos 3 metros. Como veis, la zona de la punta siempre sistemáticamente está hecha donde hay un nudo dentro de la madera para que la punta pese más y pueda ser más fácil conficarla dentro del animal. Y sabemos que usan el color. Hay un gran debate actualmente sobre si los neandertales hacían o no representaciones gráficas en las paredes de las cuevas, la que se suele llamar arte prehistórico. Lo que sí sabemos es que hay restos arqueológicos, como por ejemplo esta concha que viene de Cueva Antón, aquí en la península ibérica. Es la vista de la misma mitad, las dos caras, y este rojo, que es un pigmento natural, es ocre, no es natural, no es parte de la coloración de la propia concha, sino que significa que la concha ha sido usada para procesar y para pulverizar ese pigmento natural. No sabemos muy bien para hacer qué. Otra evidencia la tenemos en la cueva de Fumane, en el norte de Italia, donde tenemos este pequeño gasterópodo. Además, Fumane está más o menos en el centro norte de Italia, en la zona prealpina, significa muchos kilómetros lejos de la zona de costa. Es decir, que esta concha ha circulado sobre más de un centenar de kilómetros, y en la superficie de la propia concha lo que tenemos son restos también de pigmento rojizo. Y esto es un bloquete de manganeso que tenemos en varias cuevas. Esto viene de Peslacé, en Francia, pero tenemos muchos yacimientos en la zona central de Francia,
tanto con bloquete de manganeso, que es un óxido de hierro, cuanto con resto de ocra. Sabemos que como parte de este comportamiento social, de ser miembro de una comunidad, los neandertales son los primeros que hacen sepulturas, que de alguna manera deciden preservar el cuerpo de los miembros que han vivido con ellos. No lo hacen de forma sistemática, no todos los restos fósiles de neandertales que tenemos vienen de contexto de sepulturas, pero eso tampoco lo hacen Homo sapiens cuando aparece en Europa alrededor de unos 45.000 años y empieza a difundirse por nuestro continente. Y sabemos también que cuidaban de los suyos. Tenemos muchísimos restos de hueso de esqueletos neandertales en lo que tenemos evidencia de patologías o de traumas que tienen que haber requerido que el individuo se haya quedado inmovilizado un tiempo más o menos largo y aún así no ha muerto. El hueso se ha vuelto a formar, el individuo ha sobrevivido varios años con la patología o después de haber vivido ese trauma. Eso significa que el resto del grupo tiene que haberse hecho cargo. El cuidado social también nos habla de esta colaboración entre individuos, no solo de sexo diferente, sino también de edades diferentes y sobre todo de la importancia del conocimiento que cada individuo tiene dentro del grupo, porque no podemos excluir que esos individuos patológicos, enfermos o simplemente mayores que empiezan a sufrir toda una serie de problemas y de traumas como artritis o artrosis, no hayan simplemente sido cuidados porque son individuos importantes, por el conocimiento que aportan, por la capacidad de hacerse cargo también de los más pequeños, como una colectividad, como un grupo, algo que nosotros en nuestros tiempos modernos hemos desafortunadamente perdido. Y en ese sentido, y hablando de sesgo, me parece interesante presentaros al anciano de la Chapelle-aux-Sens, un yacimiento en Francia, que fue encontrado a principios de 1900, se publicó, fue el primer resto de neandertal que se estudió de forma sistemática por un biólogo y un investigador del Museo de Historia Natural de París, y ese investigador se dio cuenta de que los restos esqueléticos de este individuo, no tenemos solo el cráneo, tenemos muchos más restos, presentaban una serie de anomalías. Y a raíz de estas anomalías morfológicas, pidió a Kupka, un ilustrador famoso en aquellos tiempos de Europa Central, de preparar ese dibujo que se asociaba y que se publicaba con la descripción científica de estos restos. Y esta ha sido la imagen que los neandertales han tenido a lo largo de todo el 1900. Y si os fijáis, hablando de sesgos, cuántas veces los políticos o nosotros mismos usamos la palabra neandertal de una manera despreciativa, casi para ofender a alguien, para decirle que eres una bestia. Y de hecho, esta era la descripción que Marceline Bull hacía de los neandertales. Seres brutos, sin ninguna inquietud cognitiva e intelectual, prácticamente unas bestias. Y de hecho, en la representación, él está ahí con una clava en la mano, un bastón, una piedra gigante, esperando que pase alguien detrás del rincón para pegarle muy fuerte. Y esta representación impactó tanto en aquellos tiempos porque fue una publicación científica, eso también da la medida de la responsabilidad que tenemos los científicos, que un antropólogo italiano, Lombroso, pidió a un escultor de hacer esta escultura con la cara de neandertal. Lombroso trabajaba con la fisiognómica, entonces reconstruir las características comportamentales de los individuos a partir de los tratos de la cara, de la cabeza, etc. Y en sus cartas él pidió esa cara de neandertal porque representa exactamente la cara de los violadores y de los asesinos que tenemos en nuestras cárceles. Era la primera década de 1900. Y me parece interesante presentaros el abuelo de la Chapelle-aux-Sens porque cuando en la segunda mitad de 1900 se empieza a desarrollar la paleopatología, se vuelven a estudiar estos restos con una mirada más científica, con una mirada diferente,
se descubre que este individuo, que es un individuo extremadamente mayor para el contexto de edad que tiene más de 40 años, efectivamente tiene una serie de anomalías óseas porque es casi ciego de un ojo, porque no puede andar o tiene que andar muy cojo por una serie de problemas de artritis y de artrosis, y aún así no murió. La imagen del bruto, de la bestia, es una de las imágenes que nos dice que esta gente hacía piña entre sí, cuidaba de los suyos y sentía que todos los miembros eran parte de una misma comunidad de la que había que cuidar. Estamos al final, estamos ya con nosotros, Homo sapiens, Paleolítico superior, tenemos un registro arqueológico mucho más amplio, tenemos muchas evidencias de esa vida en comunidad, igual a la que hemos visto por los neandertales, con el punto de fuego como centro de organización de esa vida comunitaria. Tenemos una serie de evidencias, esto es uno de los yacimientos más famosos en ese sentido, Pinsvan, cerca de París, en lo que vemos los niños, ni zona de juego, un poco más alejada donde están los adultos haciendo sus cosas, porque los niños son guay, pero bueno, vete a jugar un poco más lejos, que ellos tienen una cosa importante. Vemos zona de interacción entre expertos y personas que están aprendiendo la talla lítica, entonces podemos identificar estas diferentes clases de edades, aunque son spot, pero que nos hablan de la presencia de estos individuos en el pasado. Y si hablamos de mujeres, Paleolítico superior, ¿cómo no hablar de las figurillas femeninas? Ella probablemente es una de las más famosas, la Venere de Willendorf. Solemos llamarla Venus, pero el propio término Venus es un término sesgado. El término Venus apareció a principios de 1900, se empezaron a encontrar una serie de figurillas en el yacimiento de Bras-en-Puy en Francia, ella es la más famosa, pero hay varios fragmentos que no os he metido porque estéticamente son bastante feos, vamos a decir la verdad, pero que ya sugerían esta representación steatopísica de estos grandes ventres, de estos individuos femeninos. Y el término Venus viene por la Venus Hottentotta, que se llevó en un periodo colonial, obsesionado con cuestiones de raza. Entre 1910 y 1916 esta señora fue traída desde África a Europa y fue llevada en los diferentes pueblos como una especie de fenómeno un poco de circo, y cuando murió en 1916 su cuerpo fue dado a Cuvier para que hiciera el estudio de esta esteatopigía, esta morfología tan gruesa de la zona del ventre, de la zona de la parte alta de las piernas, y fue una de las primeras publicaciones científicas sobre este tipo de estética, y de ahí viene el nombre Venus. Entonces probablemente tendríamos que empezar a evitar de usar el nombre Venus para estas figuras, porque todos pensamos que venga de la Venus de Milo o de la Venus mitológica, pero realmente viene de un contexto particularmente denigrante en general por cuestiones étnicas y no solo de las mujeres. Os he metido aquí un poco una variedad. Hay muchísima diferencia en la manera con la que se representan estos cuerpos de mujeres entre las diferentes latitudes. En línea general, si nos movemos al este, son un poco más esquemática casi, un poco más alargada también. Algunos de estos volúmenes son extremadamente modernos, podrían ser esculturas actuales. Y esta es muy pequeña, son pocos centímetros. Si os fijáis, no tiene cara, sino que tiene un pequeño agujero, como si fuera un elemento de un pendiente. Se ha encontrado en el yacimiento de Ohlefels, en Alemania, y en los últimos años, con las nuevas excavaciones, están encontrando fragmentos de otra parecida, entonces probablemente eran dos elementos, y algunos autores que la están estudiando lo que proponen es que pudieran ser elementos dependientes, por ejemplo, de una matrona. Se ve la línea oscura, creo que se llama en castellano. Tiene 10 líneas horizontales, que son las diferentes lunas. El embarazo no son exactamente 9 meses, son un poquito más.
Entonces piensan que podrían ser elementos que servían a las matronas para controlar el crecimiento a lo largo del embarazo en las mujeres. Hace poco, en 2020, hace un par de años, la prensa nacional retomó una serie de noticias relacionadas con las publicaciones de un estudio en Sudamérica, en lo que en contexto de cazadores-recolectores Homo sapiens, aunque un poco más reciente de esta fase, se habían encontrado sepultura de mujeres asociada a los útiles que sirven para la caza mayor. No solo la caza comunal, como actividad que incluye todos los miembros de la comunidad, niños, adultos, hombres, mujeres, sino que también alguna evidencia concreta de que probablemente las mujeres podían haber tenido, si no en todas partes, pero en algún contexto cultural específico, un papel además particularmente activo en actividad de caza. Espero no haberme alargado demasiado, simplemente para concluir. Como decía al principio, claro, en muchos casos a veces es muy difícil cuando vamos en un periodo tan remoto y tan antiguo poder hacer un relato que sea completo sobre las mujeres, sobre los niños, sobre diferentes grupos étnicos. Esa es otra cosa que me llama mucho la atención. Sabemos genéticamente, porque podemos hacer el análisis genético de ADN de estas comunidades, por lo menos hasta hace unos 500.000 años antes de hoy, que existían muchísimos niveles diferentes de coloración de la piel. Pero vamos en nuestros museos, en la sala de Paleolítico, y solo hay gente blanca. No hay piel oscura, además esta gente vivía afuera, entonces seguramente el tono de la piel. Hasta en periodo mucho más reciente, en el Mesolítico, en el sur del Reino Unido, tenemos el hombre de Cheddar, que genéticamente sabemos que tiene la piel oscura, es completamente negra. Entonces son muchos si hablamos de sesgo, son muchos los aspectos que podemos ver. Si hablamos de inclusividad, son muchos los grupos sociales que todavía no estamos mirando, no estamos conociendo. Es verdad que cuando vamos tan atrás en el pasado son más difíciles de ver y de estudiar, pero creo que el problema de fondo es que no le hemos dado importancia. Eso es una pescadilla que se come la cola. Si no lo veo, no es importante. Si no es importante, no lo voy a buscar. A lo mejor lo que tenemos que hacer es cambiar la mirada y empezar a dar esa visibilidad en los libros de historia, en los museos arqueológicos, en los relatos que hacemos sobre nuestro pasado, el pasado de todos, de las personas sanas, de las personas enfermas, de las personas más jóvenes, de las personas mayores, de los hombres y de las mujeres. Muchísimas gracias. Antes se me ha olvidado deciros que lo estamos grabando y lo subiremos al YouTube de la asociación, por si alguien conoce a alguien que se lo haya perdido y que le apetezca, pues que sepa que se lo va a poder ver por ahí, ¿vale? Y bueno, pues... perdón, y la última cosa es que dentro de la Comisión Feminista organizamos varios eventos. Voy a pasar una hoja, ¿vale? Por si os apetece que os mantengamos informadas de las actividades que estamos haciendo, pues ponéis vuestros datos y os informamos, ¿vale? Si os parece, la pasamos por aquí y te doy la vuelta por ahí. Vale. ¿Vale? En los museos hasta hoy en día, dices. Sí. Supongo porque... antes había piel negra, ¿por qué los museos no están? ¿Por qué no están? Creo que... Claro, si nos fijamos en la historia de la investigación de la arqueología del Paleolítico, es una arqueología que está hecha casi exclusivamente, hasta hace poco, por investigadores
o europeo o de Estados Unidos. Es decir, gente blanca, de un contexto cultural elevado, postindustrial, que lo que ha hecho ha sido representar a sí misma. De hecho, dentro de la arqueología del Paleolítico, esto lo digo mucho también a los estudiantes, después, claro, tenemos un tiempo limitado para cuentar el Paleolítico, como veis, son 8 millones de años y prácticamente en todo el mundo. Pero casi todos los modelos de interpretación están hechos a partir del registro europeo. El concepto de Homo sapiens como ser humano moderno surge porque se empieza a publicar a final de los años 80 del siglo pasado, 1989, se publica un libro en lo que se hace una lista de los comportamientos que vemos asociados a Homo sapiens en Europa. El arte, los adornos, las láminas, este sujeto alargado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el arte más antiguo, la representación gráfica más antigua, no la tenemos en Europa. Está en el sureste asiático y está en África, en el Suráfrica. En aquel tiempo ya había racismo. Sí. Racismo viene muy lejos y es difícil cambiar la perspectiva y a veces nosotros mismos no lo vemos. Es decir, a veces me llama mucho la atención porque hay museos donde he entrado muchas veces cuando yo era estudiante o en mi primera fase postdoctoral y solo ahora veo una serie de sesgos que hasta ahora no había visto. Sí. Si me permites, por aportar algo al comentario que se ha hecho en la sala, tiene que ver con la visión eurocéntrica, que fundamentalmente es lo que tú has comentado, sobre todo y fundamentalmente, tiene que ver con el darwinismo social y tiene que ver con el siglo XIX, que tanto ha marcado todo el devenir de todo el relato histórico. Y evidentemente, cuando yo en clase también les digo a los alumnos lo que tú estás diciendo, les digo, curiosamente, salimos de África y seguramente éramos negros. Hay que cambiar muchas cosas, pero no desde el dogmatismo, sino desde el cientificismo. Y por eso me parece significativo, mesolítico, en un contexto mucho más... No recuerdo exactamente, creo que Chetarmen en unos 7.000 años, 8.000 años antes de hoy, y la de él nos dice claramente que tiene los ojos claros y la piel negra. Tiene que ver con un siglo XIX que creó un sesgo, por utilizar una expresión tuya, que tiene que ver con el darwinismo social. Sí, no sé si hay alguien aquí que le encanta ir en el mercadillo de libros antiguos a buscar, por ejemplo, el libro de historia antiguo. Bueno, antiguo. No tan antiguo. Exacto, de la primera mitad del 1900, tampoco hace falta ir mucho más atrás. Cuando se habla de razas, que además hoy sabemos que es un concepto equivocado, se justifica el colonialismo, los hombres blancos, tenemos que ir a África a colonizar, a enseñar a estos inferiores negros cómo hay que ser humano moderno, porque en muchos casos tenéis dibujos de cara de individuos africanos, se dice que tienen los mismos rasgos de los fósiles arcaicos. No sé si sabéis, cuando vamos a ver, por ejemplo, los cráneos de los individuos más antiguos, de Sahelanthropus, Homo habilis, etc., entre las varias características que tienen el prognatismo. Es decir, que si los vemos de cara, si lo vemos de perfil, perdona, la cara tiene una inclinación muy pronunciada. Homo sapiens no lo tenemos, ¿vale? Porque tenemos el cartílago en la nariz, pero si no, nuestra mano está perfectamente vertical y es así la cara de un ser humano blanco, de un ser humano negro o de un ser humano asiático. Pero en los libros de la mitad de 1900, los seres humanos africanos se dibujan así, con el foramen magnum inclinado, para que se vea que efectivamente tienen rasgos
de prognatismo, entonces tienen rasgos primitivos. La información se usa en función del mensaje que queremos justificar. Pero eso no es muy científico. No, eso no es muy científico, pero eran los libros sobre lo que estudiaban los estudiantes, eran los argumentos que justificaban decisiones políticas. Y hoy en día, por eso creo que es tan importante, a veces a los estudiantes se quejan porque dicen que no nos pasa el PowerPoint, no nos da los apuntes, no, claro, pero esto no es mi trabajo, tu trabajo es leer todo esto. Mi trabajo, antes de todo, es ayudarte a desarrollar capacidad crítica. Porque al final, hoy en día, estos problemas siguen ahí, están ahí, igual que hace 100 años. Si hubiera solo una pregunta que no sé si me quedó clara. Los restos más antiguos de nuestros tatarabuelos estaban en África. Sí, que los buscaron en otros sitios. Están en África. Estamos buscando en todas partes, pero los restos más antiguos de nuestro árbol filogenético están en África. Los restos, ¿cuándo salimos de África? Obviamente hay varias migraciones fuera de África. La primera tiene que haber surgido alrededor de hace unos 2 millones de años. Alrededor de esta cronología tenemos homininos en Georgia, en el Cáucaso, a las puertas de entrada en Europa. Tenemos homininos en la zona oriental de China. Tenemos homininos en la zona norte de India, de la actual India. Es decir, alrededor de unos 2 millones de años hay seguramente una primera fase de expansión por Asia. En Europa, actualmente, los restos más antiguos están fechados alrededor de 1.400.000 años en Burgos, en Atapuerca, en el yacimiento de la Trinchera. Me parece importante destacar en ese sentido una cosa. En todos los manuales, en todos los museos, se suele decir, aparece una tecnología más compleja, en particular técnicamente se llama chelense, y por tanto salimos de África, porque tecnológicamente somos más evolucionados. Toda la tecnología más antigua que tenemos fuera de África es una tecnología simple, que corresponde a la primera fase tecnológica de la historia de la humanidad. Esos individuos, y ahí también se rompe esta idea de una evolución lineal de menos a más, esos individuos aparentemente tecnológicamente simples son perfectamente adaptados a sobrevivir y adaptarse en nuevos nichos ecológicos. Homo sapiens, nuestra especie, sabemos que aparece en África, alrededor probablemente de unos 300.000 años, son los restos más antiguos que tenemos, y sale de África y poco a poco se dispersa tanto en Asia como en Europa en una primera fase y en un periodo un poco más reciente en las Américas. El poblamiento de Oceanía tiene más o menos la misma fecha el poblamiento de Europa, alrededor de unos 47.000 años aproximadamente. Sí, yo tengo una pregunta. Dale. ¿Esa evolución es lineal? Es decir, no lo estamos, o entiendo que habrá una evolución unos años que décadas o eso. Sí, lineal o hay No lo sabemos muy bien, sí que parece que hay una aceleración a partir de la especiación de hace unos 600.000 años. Ahí hay muchas cosas que de repente empiezan a cambiar. En la fase, digo especiación 600.000 porque las vemos en contexto de hace 400.000 años, entonces tiene que haber aparecido en la especiación anterior. Vemos mucha más diversidad en la explotación de las materias primas. Tenemos en esta fecha los útiles más antiguos en concha, los útiles más antiguos en madera, que conozcamos hoy en día, obviamente. La primera actividad de minería, o por lo menos una relación diferente con el ambiente para ir a buscar materia prima. Tenemos el control sistemático del fuego, aunque sabemos que hay yacimientos donde el control del fuego ha venido en una fase más antigua. Tenemos mayor complejidad social y en la organización de vida. Entonces parece que
A partir de ahí probablemente ya empieza a ser mucho más rápida. No sabemos muy bien por qué, sí que sabemos que esta es la fase en la que a nivel cerebral empieza un desarrollo particularmente fuerte de los lóbulos frontales. Y después con Homo sapiens nosotros, además estos lóbulos frontales se globulizan muchísimo más. Nosotros tenemos una cabeza como Homer Simpson, para entendernos, aplastada encima de las orejas y que crece de manera esférica. Los neandertales tienen una capacidad craneal mayor que la nuestra, pero la morfología craneal es diferente. El cráneo crece sobre todo para atrás, pero ya se ha desarrollado mucho más toda esta zona. Y tenemos en aquella fecha evidencia del gen FOXP2, todo lo que está relacionado con el lenguaje, el hueso hioides como el nuestro, es decir, esta gente... Hubiéramos podido hablar por teléfono con los neandertales y los preneandertales porque emitían la misma frecuencia de sonido que nosotros. Espera, que hay Sí, había mucha mano en sí. el orden. Yo tenía una también. ¿Sabemos qué tipo de relaciones vinculares había entre las parejas? O sea, si había relaciones monógamas y una... No lo sabemos. Y me sorprendería que pudiéramos llegar de alguna manera a saberlo. ¿Qué sabemos a nivel de relaciones? Hay un estudio genético hecho a partir de los restos neandertales de la cueva del Sidrón en Asturias, publicado por Antonio Rosa y su equipo del Museo de Historia Natural de Ciencias Naturales de Madrid, en el que lo que se ve es que en este yacimiento, por lo menos, no sabemos, claro, no se puede generalizar, pero la relación es una relación patrilocal. Es decir, hay varios individuos. En análisis mitocondrial, el ADN de los mitocondrios, que se transmite solo por vía maternal, sugiere que los individuos femeninos pertenecen a un linaje diferente. Es decir, los individuos femeninos se han unido a esta banda, a ese grupo, veniendo de otro grupo. Esto lo sabemos. Pero claro, es un caso. No se puede generalizar, pero ahí sí que lo sabemos. Sabemos que ha habido hibridación entre Homo sapiens, neandertales y denisovanos, que son una población, otro primo, ¿vale? Somos primos entre ramas separadas con un ancestro común. Los denisovanos vivían en Asia, solo que menos conocemos. De momento lo conocemos muy bien a nivel genético, muy poco a nivel de restos fósiles. Sabemos que además los denisovanos se han hibridado con los neandertales, es decir, tiene que haber habido una fase y me parece que además ha llegado el momento perfecto para celebrar esta hibridación. Sabemos que ha habido una fase en la que genéticamente estas especies no tenían que haber sido tan diferentes entre sí, entonces ha habido relaciones de pareja, no creo que sea la manera más correcta, pero sí ha habido flujo genético entre estos grupos, que significa también que probablemente no se tenían que ver tan diferentes entre sí. Sí, yo quería preguntarte, cuando mostraste esta foto de Lucy y aparecían las huellitas de... ¿Cómo se han conservado durante tanto tiempo esa...? Es una cosa bastante excepcional. Es una zona en la que hay pisada de muchos animales, muchísimos animales. Estamos en una zona volcánica. Tenía que estar a punto de eructar el volcán, entonces hay temblores de la tierra, hay mucho ruido, los animales están escapando y entre ellos también los Australopithecus. El suelo tenía que ser bastante mojado, probablemente había llovido hace poco, tenía que ser mojado suficientemente para que el peso de los animales dejara la pisada y justo después que pasan hay la erupción volcánica y las cenizas tapan todo esto. Entonces es una cosa bastante excepcional. Espera, Nelida ahí al final.
son... La presencia humana en Orce es en el mismo range cronológico. Las nuevas dataciones que publicaron alrededor de 1,3, 1,2 millones de años. Lo que pasa de tan increíble en Atapuerca, en una perspectiva histórica, es que hay una continuidad de ocupación humana. Bueno, hay una continuidad estratigráfica, vamos a decir así. No sabemos si es el resultado de diferentes flujos migratorios diferentes, obviamente, pero sí que tenemos todas las fases más antiguas del poblamiento europeo. Hay un yacimiento en el sureste de Italia que ha dado unas primeras fechas un poco más de 1 millón de años, pero hay una serie de problemas estratigráficos, no está en posición primaria, el material ha caído dentro de un pozo, como si fuera un pozo, dentro de una sima, entonces, bueno, no sabemos muy bien hasta qué punto sean fechas que podemos considerar válida. Está claro que hay en Europa, además hay fecha muy antigua, 1,6, 1,7 millones en Turquía, en Ucrania, es decir, hay aproximadamente 1,4 millones de años, hay gente en Europa seguramente. Otro dato que por mucho tiempo se pensaba a priori imposible, porque se decía, como estamos en una fase donde hay fluctuaciones climáticas importantes, hay fases glaciales importantes, se daba por hecho que estos individuos, en una idea de más antiguo, más simple, más primitivo, menos, no hubieran sido capaces de adaptarse a esos contextos climáticos sin controlar el fuego. Y hoy sabemos que hay una fase entre 1,3 y 1,4 millones de años donde hay gente en Europa. Probablemente no eran muchísimos, por eso tenemos una serie de puntos muy concretos. Hay una fase un poco más reciente después, alrededor de 1 millón de años, entre 1.800.000 años, donde tenemos otra serie de puntos, y a partir de 500.000, 600.000 ya tenemos una evidencia muy consistente de ocupación en Europa. Poblaciones que se mueven también norte-sur, porque en las fases glaciales hay el hielo que baja, y una zona de permafrost, donde lo que se congela es el sedimento hasta unos 80 centímetros de profundidad o más. Entonces, claramente hay una serie de desplazamiento también de poblaciones norte-sur dentro del continente europeo en función de estas fluctuaciones climáticas. ¿Nadia? Como tú has hablado de que no tenemos que hablar de linealidad, ¿no? ¿Se podría hablar de simultaneidad de población humana en América, en el continente americano? Porque hasta ahora estamos hablando solo de Europa y de Asia y del Oriente, ¿no? En el continente americano hay investigaciones que demuestran que hay población humana previa a la llegada de los europeos, ¿verdad? Sí, hay población ahí. Lo que pasa es que de momento que sepamos en las Américas no hay poblaciones antes de Homo sapiens. Homo sapiens es la única especie que llega a poblar América. Hay debates sobre esto porque el modelo tradicional decía que habían pasado por el estrecho de Bering, obviamente por arriba, pero en los últimos 10 años se están empezando a publicar una serie de trabajos bien hechos desde un punto de vista científico, en lo que vemos fechas antiguas, alrededor de unos 30.000 años antes de hoy, en el sur de América. Entonces, probablemente, uno de los modelos con lo que se está trabajando, con lo que trabajan los investigadores que trabajan ahí, una de las hipótesis es que en relación a estas fluctuaciones climáticas que hacen modificar también el nivel del mar, la zona del sureste asiático tenía que tener muchísimas más islotes, muchísimos puntos a través de lo que se hubiera sido posible llegar en América del Sur. No he hablado de las Américas porque 30.000 años, es decir, yo me he quedado antes
es un poblamiento mucho más reciente. De hecho, por lo que sabemos hoy en día, es el último continente que se va a habitar. Pero sí, desde 30.000 años antes de hoy en día hay ocupación humana continua, desde cuando llega la colonización europea ahí, hay poblaciones que viven ahí desde Paleolítico superior. Hay investigaciones, hay textos sobre eso. Claro, los textos son los textos de los colonos que llegan. No tenemos texto de la prehistoria o del principio del Holoceno. No, como no lo tenemos en Europa o en Asia o en África, tampoco lo tenemos ahí. Bueno, pero también porque se ha ido mezclando, la raza se ha ido mezclando. Una vez ya llegó a lo último, no recuerdo. Claro, pero nosotros tenemos la idea de que la historia son cajones separados. Sin ir tanto atrás, lo que se está viendo en las publicaciones arqueológicas y paleogenómicas de los últimos años sobre el poblamiento de la Edad del Bronce, es decir, ya estamos hablando de política, ya estamos hablando de estas sociedades que están en los textos, yo que sé, de la Ilíada, por ejemplo. Hay movimiento continuos de gente y hay cambio genético continuo. Y esto ha pasado probablemente desde el comienzo de la humanidad. Somos animales que nos movemos desde el principio, que probablemente somos curiosos también desde el principio. Y además en esta fase tan antigua seguramente hay algo que todavía no entendemos muy bien de esa flexibilidad, esta capacidad de hibridación genética. Y llega un momento en el que estas poblaciones se tienen que quedar de alguna manera aisladas, siguen su propia evolución y esto hace que después, a partir de un momento X, genéticamente estén demasiado diferentes entre sí para hibridarse. Pero dentro de la propia especie hay mezcla continua, continuamente. Los últimos estudios dicen que en la Edad del Bronce hay un cambio genético completo de toda la Europa meridional y occidental por parte de poblaciones que vienen de la Europa central y que a su vez llevan dentro de sí una serie de marcadores genéticos de poblaciones de las estepas asiáticas que desde el Neolítico se van moviendo y van hibridándose con las poblaciones europeas centrales. Nosotros somos el resultado de una historia muy compleja. ¿Ella? Espera, tenía... Sí. Bueno, volviendo otra vez al tema de género, que no sé si hay datos o no hay datos. La imagen que tenemos siempre es que los puestos de liderazgo en estas comunidades están ejercidos por hombres, incluso los de chamanismo. Y no sé si eso es simplemente otra proyección más de la que tenemos de nuestra mentalidad eurocéntrica o hay datos evidentes que dicen hay que mucho de los sesgos eurocéntricos en esto. Etnográficamente lo que sabemos es que la comunidad de cazadores-recolectores suelen ser comunidades, no son exactamente egalitarias, es decir, no son exactamente donde cada uno puede decir un poco lo que quiere, para entendernos, pero suelen estar regidas por un sistema colectivo, asamblear, en lo que juegan un papel fundamental las personas mayores, lo que tienen el conocimiento, lo que saben las historias, lo que conocen mejor esta relación cosmogónica de nosotros mismos en el mundo en el que vivimos. Entonces podemos imaginar, la hipótesis que tenemos es que las comunidades de cazadores-recolectores del Paleolítico probablemente tenían que tener organizaciones de este tipo. Respecto al chamanismo sobre el Paleolítico, claro, no sabemos. Pero, por ejemplo, recientemente he estado en Dinamarca por un congreso, he ido a ver el museo de Horus y hay una sepultura de una chamana de la Edad del Bronce, entonces estamos en un periodo mucho más reciente, pero es una mujer. Y miran que es una chamana porque tiene una cajita como elemento de jugar, una caja muy particular, muy trabajada, en la que dentro hay hueso de algún reptil, hay algún elemento de polen de alguna planta particular, hay una
serie de elementos que hacen pensar que tenía que ser una figura particular respecto a posibles conocimientos chamánicos dentro del grupo, y en aquel caso sabemos que es un individuo femenino. Lo mismo la asociación, pero esto para periodos más, en la prehistoria, pero en la prehistoria más reciente, en la prehistoria de la edad de los metales, la asociación entre armas y individuos femeninos, sabemos que hay, que está ahí, y que claramente ahí también tenemos que modificar nuestros relatos porque lo hicimos a priori antes de analizar o analizando el registro arqueológico de una manera sesgada. Yo quería preguntarte, yo estuve hace unos años en una visita guiada en el yacimiento neandertal de Pinilla del Valle y ahí cuentan como que han encontrado pruebas de que había una práctica más o menos, bueno, no sé si muy normalizada o no, de canibalismo con niños. Canibalismo lo conocemos, bueno, primero, canibalismo lo conocemos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es decir, nos llama mucho la atención las publicaciones de canibalismo del Pleistoceno, de estas comunidades antiguas, porque tenemos muchos casos de canibalismos en contexto de Homo sapiens hasta históricos, ¿vale? Es un comportamiento que tiene un larguísimo recorrido. Tenemos evidencia de canibalismo en muchos yacimientos neandertales, tenemos evidencia de canibalismo también en yacimientos más antiguos, por ejemplo aquí en Atapuerca, en TD6, en el estrato Aurora, donde se identificó Homo antecesor, alrededor de unos 850, 900.000 años, tenemos evidencia de canibalismo. Un par de cosas que me parece importante destacar sobre este tema. Primero, es un error interpretar el canibalismo como un comportamiento único y homogéneo en todos los sitios y a lo largo de todos los tiempos. Las evidencias más antiguas, por ejemplo en Atapuerca, al nivel de unos 800.000 años aproximadamente, lo que vemos es que los restos que presentan trazas de canibalismo, tanto porque presentan trazas de mordisco humano, como porque presentan trazas de marca de corte, están distribuidos en el espacio junto con los restos de la fauna que estos individuos cazaban y comían. No están en una zona aparte, no tienen ningún tratamiento diferente de la misma marca que vemos en los restos de animales. Entonces, esto sugiere que podría ser posible que hubiera sido en este caso una estrategia de control del territorio. Sabemos que los chimpancés, por ejemplo, en algún caso pueden ser caníbales si sienten en peligro su ocupación de un espacio por la llegada de otros grupos. Entonces, es posible que en algún caso sea simplemente una estrategia de control del territorio si estamos en un momento de óptimum climático en el que estamos en un territorio con muchos recursos. Hombre, venga alguien ahí nos molesta. Para hablar de un comportamiento ritual, probablemente tenemos que ir a un periodo un poco más reciente a lo largo de la evolución humana. No sabemos claramente si los individuos canibalizados han sido canibalizados por los mismos miembros del mismo grupo, por otro grupo, si esto podía tener también, está relacionado a algún comportamiento post-muerte en particular, pero es un comportamiento, es una evidencia arqueológica que vemos a lo largo de, no toda la historia de la evolución humana, pero seguramente a partir de unos 800.000 años aproximadamente. En Cátina también. Tenemos que esperar a la existencia de los guardias funerarios para poder asignar funciones específicas a hombres o mujeres, como el caso que tú has puesto de ese yacimiento de Rusia, donde has comentado que eran ellas las que cosían las prendas de las vestimentas de los hombres. Eso ya estaríamos hablando de épocas posteriores. El caso de las mujeres que cocen los elementos que dan buena suerte es un caso etnográfico, es decir, que son poblaciones actuales. Sabemos que los neandertales hacían sepulturas
pero todavía se debate la presencia de ajuares en estos contextos. El Homo sapiens hace sepulturas y en el caso de Homo sapiens sí que solemos identificar desde la sepultura más antigua la asociación de los cuerpos con algún elemento de ajuar, que pueden ser elementos muy simples, útiles de piedra, pueden ser fragmentos de huesos de animales, pueden ser poco a poco elementos mucho más complejos, elementos de adornos, etcétera, etcétera. ¿Cómo interpretar el ajuar en relación al tema de género? Es, a mi manera de ver, muy complicado, sobre todo para los periodos tan antiguos. Hay algún trabajo que se ha publicado que me parece muy interesante en ese sentido, contexto de cazadores-recolectores, un poco más reciente, estamos en el Mesolítico, se ha publicado, me parece, el año pasado, una sepultura de una bebé, tenía que tener pocos meses de vida, en una cueva en Liguria, y el cuerpo de la niña, era una niña, se sabe por el análisis genético, estaba asociado a muchísimos gasterópodos, muchísimas conchas pequeñitas. Las conchas presentan una serie de desgastes, están perforadas, eran elementos de adornos, probablemente cocido encima de un tejido, de piel. Presentan un desgaste muy pronunciado, es decir, se tiene que haber usado mucho tiempo. Entonces, la interpretación que hacen los investigadores, además en la publicación hacen una reconstrucción, un dibujo muy bonito y muy sugerente, es que podían ser elementos que adornaban la faja con la que el bebé estaba sujetado a la madre, y que además son un tipo de gasterópodo que sabemos que en periodos más recientes están asociados a todo un simbolismo en parte identitario también, entonces que podía ser una manera de transmitir también por vía femenina y también a individuos muy pequeños que todavía no son miembros activos de la comunidad, elementos de identidad dentro del propio grupo. Para sepulturas neandertal es extremadamente complicado en este sentido. Hemos ido evolucionando porque el ser humano se ha ido mezclando, ha ido cambiando la genética para tenerlo, también con naciones experimentando con el clima. ¿Se considera que vamos a tener ese penúltimo tramo de la evolución? No. Porque ahora con las nuevas tecnologías, con todo lo que se nos abre... Nosotros estamos aquí un tiempo y a ver después qué pasa si no nos matamos antes entre nosotros, una buena bomba atómica y se acabó. La evolución es un proceso continuo, es decir, lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Ahora estamos poco a poco empezando a entender algo más todo sobre cuestiones genéticas y vemos que genéticamente cada generación presenta cambios. Es absurdo, de hecho es una aberración en la óptica de la evolución humana que haya solo una especie. Hasta hace unos 40.000 años aproximadamente ha habido no solo muchas especies que se han visto, que se han hibridado, que han compartido espacios y probablemente conocimiento, sino géneros. Cuando aparece Homo, está Paranthropus en el mismo territorio, está Australopithecus, varias especies dentro de cada género. Es particularmente extraño que en un momento dado, no sabemos por qué, nos hemos quedado solo nosotros. Y esto es parte también del sesgo de decir, hombre, si no hemos quedado nosotros es que somos lo más. Y esto afecta un poco la mirada que tenemos al pasado antes de Homo sapiens. Pero está claro que nosotros o nos evolveremos en otra cosa
o desapareceremos y aparecerá otras cosas. No, claro. Además, en el caso del futuro de la humanidad veo un tema diferente respecto al pasado, relacionado con la genética que nosotros hacemos sobre nosotros mismos. Entonces, las modificaciones genéticas que hacemos en laboratorio, y ahí, claro, hay una meta-humanidad, una transhumanidad, no sabría muy bien cómo se podría decir, que sale de lo que es una evolución natural y según leyes de la naturaleza. Ahí ya estamos metiendo una variable más que no sabría, no me siento absolutamente capaz de ver una previsión sobre esto. ¿Hay alguna pregunta más? O... Bueno, si no, pues... Toca cerveza, ahora toca cerveza. Ahora nos tenemos que tomar algo y bueno, muchas gracias a todas por venir y muchas gracias. Gracias.